La psicología crítica no tiene un lugar aceptado y reconocido en el campo disciplinario psicológico. En este campo, dominado por el trabajo acrítico, la posición verdaderamente crítica es una anomalía. Es una irregularidad que desentona y desconcierta, que no viene al caso, que puede contrariar e incluso incomodar. Las reacciones provocadas por la psicología crítica se explican por lo que es, pero también por lo que no es, porque no es lo que suele haber y puede justificar su existencia en el ámbito psicológico. No es ni una técnica ni una metodología. No es tampoco una teoría, sino que se presenta como una constelación difusa de orientaciones y elaboraciones teóricas unidas por su temática. Pareciera ser entonces una línea de investigación especializada como la clínica, la industrial o la infantil, pero tampoco es exactamente esto, pues carece de un objeto empírico puntual. El objeto de la psicología crítica no es ni puntual ni empírico. Por un lado, si no tiene una existencia puntual, es porque no podemos distinguirlo de un trasfondo amplio y difícilmente delimitable. Por otro lado, si el mismo objeto no se reduce a su existencia empírica, es por su composición teórica y práctica, formada por conceptos y métodos, pero también por intereses, poderes, temores, credos, prejuicios, automatismos y otros componentes culturales o históricos. Además de ser la propia psicología como teoría y metodología, el objeto de la psicología crítica es derivativamente aquello en lo que el dispositivo psicológico se inserta como parte, pieza, engrane o mecanismo. Es aquello en lo que el dispositivo cumple su función, aquello a lo que sirve y obedece, como el capitalismo, la sociedad disciplinaria, la colonialidad o el modelo heteropatriarcal. Todo esto y más es lo que se vale de la psicología, la utiliza, la gobierna, la determina, la moldea y se despliega en ella. Las teorías y prácticas psicológicas no son puramente psicológicas, sino que son también algo cultural, económico, histórico, social, político e ideológico. Todo esto es el objeto de la psicología crítica. De allí que el psicólogo crítico deba tener algo de antropólogo, sociólogo, economista, historiador, etc. Si no es un todólogo, es porque el todo solamente le interesa en la medida en que incide y se expresa en su parte psicológica. Debe insistirse en que la psicología es el objeto de la psicología crítica. Es aquello de lo que se ocupa y aquello a lo que apunta. Es también aquello de lo que parte. Al tener su punto de partida en el mismo campo psicológico, la psicología crítica no es una simple crítica de la psicología como las que encontramos primero en la filosofía y luego en la sociología y en otros campos del saber. Estas críticas tienden a plantearse de modo fundamentalmente filosófico, sociológico u otro, mientras que la psicología crítica se gesta, se origina y hunde sus raíces en la perspectiva psicológica, lo que no quiere decir que se limite a ella. Como hemos visto, al situar la psicología en una totalidad, la trasciende o la desborda. Ocurre también a menudo que termine rompiendo con ella, deslindándose y apartándose de ella, repudiándola y abandonándola. Sin embargo, por más que la rechace, proviene de ella y hereda muchos de sus términos y de sus argumentos. La psicología crítica nace de la psicología. Es realizada por psicólogos en departamentos, facultades, publicaciones y eventos académicos de psicología. Es originariamente psicológica. Puede ser definida, entonces, como un retorno crítico de la propia psicología sobre sí misma y sobre todo aquello implicado en ella y de lo que forma parte. Al volverse críticamente sobre sí misma, la psicología se percata de sus puntos ciegos y débiles. Descubre mucho, generalmente bien disimulado,
que debería preocuparla e incluso avergonzarla, como sus premisas infundadas, sus presupuestos intocables, sus autoengaños, sus mistificaciones autocomplacientes, sus funciones inconfesables, sus infamias olvidadas, viejas y nuevas complicidades con el poder o con la ideología dominante. Dedicándose a evocar todo esto, la psicología crítica es como una suerte de mala conciencia de la disciplina. La psicología crítica es un espacio de reflexividad, negatividad y conflictividad en el ámbito psicológico. Es un intersticio en el que la psicología se interrumpe, deja de cumplir sus tareas y duda por fin de sí misma. Esto le permite reflexionar sobre lo que es y hace, cuestionarse, negar lo que suele afirmar, contradecirse y así entrar en conflicto consigo misma. La conflictividad propia de la psicología crítica no es la que suele darse entre diferentes corrientes psicológicas. No está hecha de rivalidad, competencia y descalificaciones mutuas. No corresponde a las habituales guerras intestinas entre conductistas, humanistas, cognitivistas y otros frentes de psicólogos, sino a una peculiar discordancia de la psicología consigo misma en su conjunto, con lo que es y ha sido, con su definición, con su condición epistemológica y con sus implicaciones o consecuencias políticas. De pronto, la psicología se ve a sí misma como un problema que debe resolverse. Es algo que ocurre por vez primera de manera clara en 3 obras publicadas exactamente en el mismo año de 1927, 2 en la Unión Soviética y 1 en Francia, por 3 autores que trabajaban cada uno por su lado y sin relaciones entre sí. El significado histórico de la crisis en la psicología, del ruso Lev Vygotsky, el freudismo, un bosquejo crítico, del también ruso Valentín Voloshinov, y la crítica de los fundamentos de la psicología del franco-húngaro George Politzer. Las 3 obras, que aparecen retrospectivamente como los textos fundadores de la psicología crítica, tienen su inspiración en el marxismo y cuestionan las teorías psicológicas tradicionales introspeccionistas, así como el conductismo, la Gestalt y especialmente el psicoanálisis, en el que están centrados los cuestionamientos de Politzer y Voloshinov. Mientras que Voloshinov enfatiza el carácter ideológico burgués de las categorías metapsicológicas freudianas, Politzer les reprocha su abstracción y su disociación con respecto a la acción concreta del sujeto. Sin embargo, al mismo tiempo, ambos autores valoran positivamente el psicoanálisis en comparación con otros enfoques psicológicos. Politzer por la concreción de su casuística y Voloshinov por su reconocimiento del conflicto en la vida psíquica. La corriente psicoanalítica lograría superar, al menos en parte, algunos de los principales vicios de la psicología. Para Voloshinov, su optimismo y su insensibilidad ante la conflictividad, la lucha y el antagonismo en la vida psíquica. Para Politzer, su desparticularización que sustituye lo individual por lo convencional, su formalismo que reduce el drama personal concreto a una fórmula impersonal abstracta, su mitologización que da una falsa concreción a lo abstracto y su realismo que le hace creer en la realidad interior y finalmente caer en el animismo o en el culto del alma. Politzer tan solo profundizó en la crítica del psicoanálisis y no concretó su proyecto de balance crítico de toda la psicología de su época. Ese balance fue realizado por Vygotsky e incluyó a la psicología introspeccionista, el psicoanálisis, el conductismo y la teoría de la Gestalt, pero también el personalismo, la reflexología y algunas elaboraciones psicológicas marxistas. Además de las críticas puntuales que dirigió a cada corriente, Vygotsky denunció vicios que atravesaban toda la psicología, entre ellos el eclecticismo, el idealismo empirista, el sentido común pequeño burgués, los conceptos figurados y pseudocientíficos, el discurso vulgar confuso y polisemántico, los términos filosóficos extremadamente abstractos y la propensión a elevarse desde los hallazgos científicos hasta generalizaciones ideológicas orientadas por intereses de clase.
Entre finales de los años 1920 y 1930, en Austria y Alemania, la ideología burguesa y los intereses que subyacen a ella estuvieron en el centro del cuestionamiento freudo-marxista de la psicología y especialmente del psicoanálisis. El más conocido exponente del freudomarxismo, el polémico Wilhelm Reich, fue también quien se mostró más insistente y enérgico al condenar el aburguesamiento de la doctrina freudiana. Este aburguesamiento, según Reich, desexualizaría el psicoanálisis, neutralizaría su potencialidad subversiva, lo adaptaría a la sociedad burguesa y lo reabsorbería en una psicología oficial que estaría al servicio de los intereses de represión sexual y de dominación social de la burguesía. Posteriormente, entre los años 1940 y 1960, la doble crítica de la instrumentalización de la disciplina psicológica y de la psicologización de la herencia freudiana se continuó, se afinó y revistió una forma filosófica en la Escuela de Frankfurt. Adorno encontró en la esfera de la psicología y del psicoanálisis psicologizado un complemento de la deshumanización, una forma ideológica de naturalización del individuo y una enfermedad propia de las sociedades avanzadas. Su cuestionamiento fue muy próximo al que nos ofreciera, paradójicamente, uno de los autores a los que más cuestionó, Erich Fromm, un tránsfuga de la órbita frankfurtiana que emigró del freudomarxismo al culturalismo y finalmente al humanismo. En su momento humanista, distinguiéndose de los filósofos de Frankfurt por desarrollar una psicología crítica propiamente dicha, Fromm acusó a los psicólogos de contribuir a enajenar a las personas, despersonalizarlas, deshumanizarlas, manipularlas y aceitarlas para facilitar su funcionamiento en el sistema. Fromm encuadró su crítica de la psicología en un cuestionamiento más amplio de sociedades capitalistas avanzadas como la estadounidense. Fue lo mismo que hizo otro pensador más cercano a la filosofía, Herbert Marcuse, quien se mantuvo fiel a la tradición freudo-marxista y a la Escuela de Frankfurt. Marcuse incluyó la psicología entre las satisfacciones represivas y las prácticas unidimensionales con las que se neutralizan la negatividad y la trascendencia del sujeto en la cultura de consumo y de masas. Marcuse fue una de las figuras intelectuales más influyentes en la efervescencia contestataria que tuvo su punto álgido en el movimiento del 68 y que agitó los ambientes universitarios entre los años de 1960 y 1970. Esta efervescencia fue decisiva para que surgieran 5 grandes paradigmas de la psicología crítica que siguen vigentes hoy en día y que se han originado y desarrollado en contextos culturales diferentes. El de la Kritische Psychologie, generalmente conocido por su nombre en alemán, aparecido en Berlín y con presencia en Alemania y Dinamarca. El de la psicología radical, centrado en los Estados Unidos. El posmoderno socioconstruccionista y discursivo, iniciado en países de habla inglesa y luego adoptado en Cataluña y varios países latinoamericanos. El social comunitario y de la liberación, principalmente cultivado en América Latina. Y el estructuralista y postestructuralista, surgido en Francia y luego difundido en el Reino Unido y en otros países. Conviene detenerse en cada uno de ellos por separado. Fundada en el marxismo y en la teoría psicológica de Alexei Leontiev, la Kritische Psychologie fue inaugurada por Klaus Holzkamp y principalmente elaborada por él mismo entre los años 1960 y su muerte en 1995. Holzkamp le criticó a la psicología sus descubrimientos insignificantes, sus saberes estancados, sus teorías carentes de un mundo concreto, su falso empirismo inductivo, sus presuposiciones verificadas circularmente, sus interpretaciones arbitrarias de los resultados experimentales, su modelo burgués de individuo descontextualizado, su concepción restrictiva de la capacidad de acción de los sujetos y su utilidad solo para la clase dominante. Además de sus críticas a la psicología existente, la propuesta de Holzkamp ha nutrido aproximaciones a varios de los temas tradicionalmente estudiados por los psicólogos,
consolidándose e institucionalizándose así como un modelo psicológico alternativo, uno más entre otros, generalmente a costa de su potencial crítico. A diferencia de la propuesta holzkampiana, que tuvo siempre un polo positivo constructivo que terminó prevaleciendo sobre su polo negativo de constructivo, la psicología radical ha estado generalmente dominada por la negatividad de la crítica. Se ha caracterizado, además, por un alto nivel de politización anticonformista y subversiva que se explica por las fuentes que la nutren, entre ellas la reflexión de Marcuse y de otros frankfurtianos, el freudo-marxismo de Reich, las ideas anticoloniales de Frantz Fanon, el pensamiento feminista marxista y radical, el movimiento de liberación homosexual, la psiquiatría democrática de Franco Basaglia y la antipsiquiatría de Ronald Lyne, David Cooper y Thomas Szasz. Muchas de estas referencias se encuentran presentes en los textos programáticos de la psicología radical de Phil Brown y Philip Wexler, a quienes les sirven para impugnar la psicología por su individualismo liberal, por su connivencia con el capitalismo y con otros sistemas opresivos y por sus funciones de adaptación, pacificación, desculpabilización, manipulación, enajenación y contención ideológica. Esta misma impugnación prosigue entre los continuadores del radicalismo psicológico, algunos de ellos vinculados con la red de psicología crítica e incluidos en el clásico libro colectivo de psicología crítica coordinado por Denise Fox e Isaac Prileltensky. La elevada politización de la psicología radical contrasta con la tibieza política de la psicología social crítica postmoderna, lo mismo en su corriente socioconstruccionista, fundada por el estadounidense Kenneth Gergen, que en su corriente discursiva, representada por los británicos Michael Billig, Ron Harre y Jonathan Potter, entre otros. Estos autores prefirieron partir de pensadores como Ludwig Wittgenstein o John Austin, en lugar de Marx, Leontiev o Marcuse, al abordar críticamente la psicología en un plano más epistémico que político. Mientras que los psicólogos radicales denunciaron la psicología por su complicidad con la dominación, los posmodernos la cuestionaron por su universalismo, su objetivismo y su realismo ingenuo por los que soslaya su determinación cultural e histórica, así como la construcción social y discursiva de sus objetos. Este cuestionamiento alcanzó su mayor influencia en los años 1980 y 1990. Penetró en el mundo hispanohablante a través del trabajo de psicólogos sociales como Tomás Ibáñez y Lupicinio Íñiguez, y ha buscado allí nuevas rutas en dimensiones como la colectiva, la reflexiva, la performativa y la afectiva. En América Latina, junto a quienes han adoptado la sensibilidad posmoderna, están aquellos que se han esforzado en mantener un elevado nivel de politización en perspectivas psicológicas críticas propias directamente comprometidas con las creencias, prácticas, inquietudes, necesidades, aspiraciones y luchas de los pueblos latinoamericanos. Es así como se han construido las fundamentaciones teóricas de la psicología de la liberación y de las versiones más críticas y consecuentes de psicología social comunitaria. Han destacado aquí figuras como Ignacio Martín Baró y Maritza Montero, así como Irma Serrano García, Esther Wiesenfeld, Ignacio Dobles, Jorge Mario Flores Osorio, Fátima Quintal de Freitas y Germán Rosas, entre muchos otros y muchas otras. Estos psicólogos y psicólogas han centrado su crítica de la psicología latinoamericana en su falsa neutralidad, en su complicidad con los grupos dominantes, en su irrelevancia para la sociedad, en sus pretensiones universalistas y ahistóricas, en su actitud sorda e impositiva ante las comunidades, en su desvinculación con respecto a su contexto y en su condición colonial, dependiente y mimética en relación con las corrientes psicológicas europeas y estadounidenses. Los enfoques liberacionistas y socialcomunitarios no han sido los únicos de la psicología crítica latinoamericana más politizada y menos afín al posmodernismo. Esta psicología se ha inspirado también de un pensamiento francés estructuralista y postestructuralista que ha tenido igualmente una gran influencia en perspectivas psicológicas críticas de Francia y del Reino Unido. Hay que resaltar aquí especialmente las influencias de Louis Althusser, Michel Foucault y Jacques Lacan,
que han dado lugar a importantes corrientes que se han desarrollado simultáneamente en Europa y Latinoamérica. Especialmente influyentes en los años 1960 y 1970, la corriente althuseriana, enfatizando el carácter ideológico y no científico de la psicología, ha estado bien representada por el trabajo de Thomas Herbert y Didier Deleuze en Francia, así como Néstor Brownstein y sus colaboradores en Latinoamérica. En los años 1980 y 1990, en el Reino Unido, primero el grupo de Julian Enríquez, Wendy Holloway, Cathy Urwin, Koos Ben y Valerie Walkerdine, y luego especialmente Nicholas Rose, inauguran una corriente Foucaultiana que acentúa el aspecto disciplinario y subjetivador del dispositivo psicológico. Por último, a partir de los años 1990, la psicología será analizada críticamente como un discurso, como una formación imaginaria y como una supresión del sujeto por varios psicólogos críticos lacanianos, entre los que ha sobresalido Ian Parker. La propuesta psicológica crítica de Ian Parker, tal vez la más influyente en la actualidad, no solo se ha basado en la teoría lacaniana, sino también en otras construcciones teóricas de la misma tradición estructuralista y postestructuralista francesa, en el marxismo, en el giro discursivo de la psicología social y en otros pensamientos críticos del interior y del exterior del campo psicológico. Todo esto confluye en un amplio espectro de análisis y de construcción de los discursos psicológicos, tanto dominantes como alternativos, con énfasis en el poder y en la ideología. Entre lo que Parker ha criticado en la psicología están sus afinidades y formas de colaboración con el capitalismo, sus efectos despolitizadores, sus pretensiones de objetividad y neutralidad, su individualismo y su unificación del sujeto dividido, así como sus fantasías de generalización, predicción y control. Paralelamente al trabajo de Parker, y a veces bajo su auspicio e inspiración, tenemos una proliferación de propuestas de psicología crítica fundadas en posicionamientos políticos disidentes o antagonistas. Las propuestas más conocidas y sostenidas han sido las marxistas anticapitalistas y las feministas antipatriarcales, así como las antirracistas, las anticoloniales o decoloniales y las LGBTI, más antiheteropatriarcales. Pero hace poco se han sumado propuestas antinormativas fundadas en la performatividad. En todos los casos, la psicología criticada se concibe como un dispositivo al servicio de poderes o sistemas opresivos. Oponerse a la opresión ha exigido enfrentarse a su dispositivo psicológico.